Saludos cordiales, estimados estudiantes. Sean ustedes bienvenidos a la clase número 12 de la asignatura Responsabilidad Social. En esta sesión vamos a abordar la temática respecto a los indicadores de acciones de responsabilidad social. En esta sesión, por lo tanto, abordaremos la importancia de medir las acciones ejecutadas por las empresas. Asimismo, como abordaremos los principales indicadores para medir las acciones de responsabilidad social, mencionaremos los principales estándares internacionales en los cuales se deben guiar los informes de ejecución. Así también vamos a revisar una breve estructura de un informe a presentar y cuáles son las formas de socializar los resultados del impacto de sostenibilidad ejecutados por las empresas. Finalmente, abordaremos las conclusiones y la actividad semanal. El objetivo de este tema es que finalmente podamos diseñar un sistema de medición de las acciones de responsabilidad social empresarial en una organización, seleccionando indicadores relevantes y aplicando estándares internacionales, de manera que nos permita elaborar un informe de sostenibilidad claro y verificable que esté orientado a la socialización y beneficio de los stakeholders. Iniciemos abordando cómo medir las acciones de responsabilidad social. La medición de estas acciones es clave para poder demostrar el impacto real de las iniciativas que una empresa desarrolla en los ámbitos social, económico y ambiental, basados en el modelo del Triple Bottom Line. Al evaluar estas acciones, me va a permitir verificar resultados, me va a permitir identificar oportunidades de mejora y también fortalecer la transparencia para mejorar o intensificar la reputación corporativa de las empresas. Entonces, ¿por qué es importante medir estas acciones? Nos permite valorar el aporte social, ambiental y económico, nos permite identificar los logros y áreas a mejorar y garantizar la transparencia ante la sociedad. Facilita la toma de decisiones estratégicas y diferencia a la empresa frente a su competencia, de manera que construyamos una fuerte y sólida reputación. La medición de estas acciones se basa en tres dimensiones principales, mediante los indicadores sociales, ambientales y económicos o de gobernanza. ¿Cómo podemos medir estas acciones de responsabilidad social? Estas mediciones basadas en el impacto real o positivo de las operaciones de la empresa tiene una metodología o un proceso claro que podemos seguir. Entre ellos, primeramente, deberemos definir la materialidad, es decir, identificar los temas de responsabilidad social más relevantes para la empresa y sus stakeholders o sus grupos de interés, ya que no todas las acciones son igual de importantes. Por otro lado, se genera el establecimiento de la línea base, que es determinar la situación inicial, es decir, el punto de partida antes de implementar las acciones planificadas. Posterior, seleccionaremos los indicadores claves o los KPIs que nos va a permitir elegir métricas cuantitativas y cualitativas que nos van a ir demostrando el progreso hacia los objetivos. En lo posterior, generaremos la recolección y análisis de datos para sistemáticamente almacenar la información y compararlo con la línea base y las metas. Finalmente, generaremos la verificación externa. Idealmente, es necesario someter los resultados a una auditoría o verificación independiente
para asegurar la autenticidad y credibilidad del informe. Entre los indicadores clave para medir estas acciones de responsabilidad social se clasifican generalmente según la dimensión que miden, permitiendo una visión mucho más holística del desempeño de la empresa. Entre ellos, los indicadores sociales clave que podemos medir es el tema del empleo digno a través del porcentaje de empleados con contrato formal, por ejemplo. Podemos ir midiendo la diversidad o inclusión a través del número de mujeres que están en cargos directivos, la capacitación a través de horas de formación por empleados cada año o el voluntariado a través de las horas de voluntariado corporativo, la seguridad laboral que indica la tasa de accidentes laborales o el impacto comunitario, que es el número de beneficiarios de programas sociales. Por ejemplo, en este caso, un ejemplo real puede ser la empresa Natura, que año a año reporta el número de familias proveedoras beneficiadas por compra responsable de insumos amazónicos, además de informar sobre las capacitaciones y el desarrollo local que tiene. Por otro lado, para medir el impacto ambiental de las actividades empresariales, los indicadores pueden ser el tema de las emisiones de CO2, la energía utilizada, tal vez el manejo de residuos, el consumo de agua o la materia prima sostenible. Esto se puede medir a través de las toneladas emitidas o reducidas del CO2 o a través de los kilowatts consumidos o ahorrados de energía o el porcentaje de residuos reciclados, la reducción del consumo de agua, el número de litros de agua utilizados para determinada acción y también el porcentaje de insumos certificados sobre la materia prima sostenible. Un ejemplo de aquello es, en este caso, una empresa del contexto local, como puede ser Nestlé, que mide la reducción de emisiones, el tratamiento de aguas y energía renovable en su programa Cero Residuos. Con respecto a los indicadores económicos, estos evalúan la capacidad de generar valor económico sostenible. Entre ellos, entre los indicadores que pueden medir esta variable es la distribución de la riqueza, tal vez medida a través del porcentaje de pago a empleados o a proveedores o a la comunidad. Se pueden medir las compras locales a través del porcentaje de compras nacionales o regionales. Se puede medir la innovación sostenible a través de la inversión responsable, así también como la estabilidad económica a través de la rentabilidad anual y la transparencia financiera a través del número de informes auditados de la empresa. Un ejemplo del contexto es el Banco de Pichincha, quien reporta sus programas de inclusión financiera y créditos verde para emprendimientos sostenibles. Ahora vamos a revisar sobre los estándares internacionales para medir la responsabilidad social. Para garantizar la credibilidad y comparabilidad global de los informes, se debe seguir ciertos estándares internacionales. Entre ellos tenemos el Global Reporting Initiative, que es el marco más utilizado a nivel mundial. Este proporciona guías específicas para reportar el desempeño en las dimensiones económica, ambiental y social, asegurando que el informe sea material, inclusivo y verificable. También podemos basarnos en normas como las ISO 26000, el Pacto Mundial
de las Naciones Unidas, en donde las empresas adheridas deben reportar anualmente su comunicación de progreso, describiendo cómo implementan los 10 principios del pacto y contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible. Otro de los estándares que podemos guiarnos también es el SAS o el Sustainability Accounting Standard Board, que se enfoca en la información de sostenibilidad relevante para los inversores. Revisemos ahora qué es lo que debe contener un informe de responsabilidad social. En este caso, se pueden analizar varios ejemplos como los que están expuestos en el material de apoyo y entre una estructura básica del informe tenemos la constancia de la carta del directivo, del personal a cargo de la empresa, carta del CEO, también un apartado que hable acerca del informe a manera de introducción. Por otro lado, el análisis de materialidad en donde incluya el gobierno corporativo, el desempeño ambiental y el desempeño social con sus indicadores y finalmente también las acciones adheridas a los objetivos de desarrollo sostenible. En lo que se refiere a la carta del CEO, simplemente se refiere a un apartado en donde el CEO indica textualmente el compromiso de la alta dirección en, con los aspectos de responsabilidad social. En la parte de introducción, respecto a acerca de este informe, se declara el alcance, qué empresas y qué periodos cubre y la metodología del uso de los estándares del GIR. Por otro lado, en el análisis de materialidad, podemos mostrar una tabla o matriz que indique qué temas son prioritarios para la empresa y para sus stakeholders. Por ejemplo, podemos seleccionar el cambio climático, la seguridad, la salud o la ética. En lo posterior, los indicadores de gobierno corporativo, diseño ambiental y diseño y desempeño social, vamos a detallar la estructura directiva y cómo se gestionan los riesgos y la ética. Asimismo, vamos a mostrar los KPIs o indicadores con números de reducción de CO2, de uso de energías renovables o gestión de residuos, y también detallar los indicadores como la tasa de accidentabilidad, la inversión en formación, la diversidad de la plantilla y el impacto en la comunidad. Finalmente, con respecto a los ODS, explicar cómo las acciones de la empresa están contribuyendo directamente a metas específicas de los ODS de la ONU. Por ejemplo, si seleccionamos el ODS número 7, que es energía asequible y no contaminante, identificar cuáles son las acciones que está elaborando la empresa para erradicar ese objetivo. Posterior a la realización de el informe, se procede a la socialización de estos resultados. Esto es muy importante para poder rendir cuentas a nuestros grupos de interés o los stakeholders y de esta manera se consolide la reputación de la empresa. Estas formas de socialización lo podemos hacer a través de informes de sostenibilidad, que es un documento público anual basado en varios estándares, como los mencionábamos anteriormente, y en donde incluyen indicadores, certificaciones, proyectos y presupuestos. Por otro lado, lo podemos hacer también a través de presentaciones públicas mediante herramientas como webinars, eventos con stakeholders, conferencias. También se puede utilizar las plataformas digitales para realizar la socialización de estos resultados a través de sitios web, a través de las redes sociales, los blogs corporativos o videos instructivos de la institución. Se puede utilizar medios tradicionales a través de prensa, reportaje o boletines que indiquen los resultados de las acciones ejecutadas durante el periodo
seleccionado. Y finalmente se puede también generar una socialización de las certificaciones y auditorías internas y externas, así como los sellos de cumplimiento para fortalecer y solidificar la credibilidad del informe y por ende fortalecer la reputación de la empresa. Para culminar como conclusiones de este tema, definimos que la responsabilidad social empresarial no se evalúa simplemente por la cantidad del dinero que donamos o el número de eventos sociales que se realizan en una empresa, sino más bien por la gestión de sus impactos materiales en tres esferas, como son ambiental, social y económica o de gobernanza. La clave de esta medición es ir transformando las buenas intenciones en indicadores cuantificables o denominados KPIs, como los que abordamos en esta presentación. Por otro lado, la responsabilidad social empresarial no se evalúa por la cantidad de dinero, sino también esta tiene que estar demostrada a través de los indicadores de impacto ambiental o de impacto que benefician a la sociedad. El informe de sostenibilidad también es mucho más que un documento de cumplimiento. Esta se convierte en la principal herramienta de diálogo con todos los grupos de interés. Estos son los inversores, los empleados o las comunidades. Y al socializar estos resultados de una forma estructurada y sobre todo con una verificación externa y comprobable, la empresa no solo demuestra su gestión, sino que también atrae capital responsable y fortalece su licencia social para operar. Este informe, por lo tanto, cierra el ciclo de la estrategia responsable. Para terminar, se recuerda la realización de la actividad planteada para la semana. En este caso es un test de conocimiento en el que se va a abordar la temática revisada en esta presentación, tales como los indicadores para medir la responsabilidad social de las acciones que realizan las empresas. Este va a estar habilitado el día sábado en un horario de 18 horas hasta las 23 horas 59 del sábado 10 y 15 de noviembre. 15 de noviembre. Entonces recuerda cumplir oportunamente la actividad dentro del horario establecido en la plataforma. Muchas gracias por su atención.